sol se filtraban a través del denso follaje de los arces, creando patrones caprichosos sobre las losas de mármol. El cementerio se hundía en el verdor primaveral, como si la naturaleza tratara de suavizar la amargura de la pérdida. Víctor Guerrero caminaba por el sendero conocido, sujetando firmemente la mano de su hija de 4 años, Naya. La niña guardaba silencio, sus grandes ojos marrones estudiaban atentamente el mundo que la rodeaba con esa seriedad especial que había aparecido en ella después de la tragedia. «Papá, ¿hoy vamos a hablar con mamá?», preguntó Naya en voz baja, levantando la mirada hacia su padre. Víctor se detuvo y se puso en cuclillas, quedando a la altura de su hija. Su corazón se contrajo de dolor, incluso un año después de la muerte de Lina, las preguntas del niño seguían hiriendo su alma más que cualquier cuchillo. «Sí, pequeña. Le contaremos a mamá cómo estamos», respondió, tratando de hablar con calma, aunque por dentro todo gritaba de desesperación. Naya asintió y volvió a tomar la mano de su padre. Sus pequeños dedos eran tan confiados, tan indefensos. Víctor sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Hace un año él era esposo y padre. Ahora era todo lo que le quedaba a esta niña de su vida anterior. Continuaron su camino hacia la tumba de Lina. Cada paso por esta avenida despertaba recuerdos que Víctor habría preferido olvidar para siempre. No podía dejar de pensar en cómo había cambiado radicalmente sus vidas el último año. Hasta hace poco él era un ingeniero común en una fábrica textil, vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones con su esposa e hija. Su familia parecía sólida, aunque en los últimos meses Lina se había vuelto cada vez más reservada e irritable. Más tarde conoció la razón de su inquietud. Un mes antes de la tragedia, Lina confesó que había conocido a otro hombre, Roberto, un empresario alemán que había llegado a su ciudad por negocios. Dijo que ya no podía vivir en la mentira, que sus sentimientos hacia Víctor se habían desvanecido y quería comenzar una nueva vida en Alemania. Víctor recordaba esa horrible noche cuando Lina hacía las maletas. Él estaba parado en el umbral del dormitorio, observando cómo su esposa doblaba su ropa en la maleta. Naya dormía en su cuna, sin sospechar que por la mañana mamá desaparecería de su vida para siempre. Lina lloraba, sus manos temblaban cuando tomaba cada prenda. «Lina, por favor», le suplicó entonces. «Piensa en Naya. Ella te ama. Necesita una madre». «Lo sé», gritó Lina. «¿Crees que es fácil para mí? ¿Crees que no entiendo lo que estoy haciendo? Tú no me dejas llevarme a la niña conmigo. Solo piensas en ti mismo. Entonces no hagas esto. Podemos arreglarlo todo. Podemos empezar de nuevo». Lina se detuvo, sosteniendo en sus manos una fotografía infantil, una foto familiar del primer cumpleaños de Naya. Por un momento su rostro se suavizó, y Víctor pensó que había cambiado de opinión. Pero luego puso resueltamente la fotografía sobre la cómoda. «Es demasiado tarde, Víctor. Ha pasado demasiado. Ya no puedo seguir fingiendo». «¿Fingiendo?». No entendió. «Que soy feliz. Que esta vida me basta. Que no sueño con algo más grande. Aún soy joven. Y la niña me entenderá cuando crezca. Siempre la amaré». Sus palabras le dolieron más que el dolor físico. Resulta que todos estos años ella solo había estado actuando. Su matrimonio, su familia, su amor, ¿todo había sido una farsa? ¿Y Naya?, preguntó con voz ronca. ¿Ella también es fingimiento? No, respondió rápidamente Lina. Naya es lo único real que tengo. Por eso me la llevaré cuando me establezca en el nuevo lugar. Ella también es mi hija, dijo él, parado en el umbral del dormitorio. No puedes simplemente tomarla y llevártela. Lo sé, respondió Lina, sin levantar la mirada. Pero no puedo quedarme aquí. Necesito tiempo para pensar en todo. Y espero que durante este tiempo tú también pienses dónde será mejor para Naya vivir y quién de nosotros podrá darle un mejor futuro. Esas fueron sus últimas palabras dirigidas a él. Por la mañana se fue, dejando una nota en la que pedía que no la buscara y le diera tiempo. Llamaré en una semana y lo explicaré todo.
No te preocupes por Naya, no la abandonaré. Solo dame tiempo para entenderme a mí misma. Lina. Víctor hizo exactamente eso. No llamó, no escribió, simplemente esperó. Cada día llegaba del trabajo y esperaba verla en el recibidor. Naya preguntaba constantemente dónde estaba mamá, y él respondía que mamá había viajado por trabajo, pero pronto regresaría. Quizás en el fondo de su corazón él mismo creía en esto. Pero una semana después llegó la noticia de la tragedia. Lina y Roberto se habían estrellado en la autopista camino al aeropuerto. El coche a gran velocidad chocó contra una barrera y luego se volcó varias veces. Los testigos dijeron que fue un espectáculo terrible. Los investigadores supusieron que la velocidad era demasiado alta, iban con prisa para tomar el vuelo matutino a Frankfurt. Víctor se enteró de esto por su amiga Marina, que lloraba en el teléfono. Recordaba cómo se había quedado paralizado escuchando sus palabras. El teléfono se le cayó de las manos y se quedó varios minutos parado en el recibidor, sin entender qué estaba pasando. «Víctor, ¿me escuchas?», gritaba Marina desde el teléfono que yacía en el suelo. Víctor levantó el teléfono con manos temblorosas. Estoy aquí», susurró. «¿Está viva?», preguntó, y cada palabra le costaba un esfuerzo. No sollozó Marina. Ambos. Inmediatamente. Los médicos dicen que no sufrieron. Víctor se dejó caer al suelo justo en el recibidor. El mundo a su alrededor dejó de existir. Lina ya no estaba. La mujer a la que había amado durante 6 años, que le había dado una hija, y que hace apenas una semana yacía junto a él en la cama. Lo primero que se le ocurrió fue, ¿cómo decírselo a Naya? La niña preguntaba todos los días cuándo regresaría mamá, y él cada día prometía que pronto. Cuando Naya despertó, como siempre preguntó, «Papá, ¿mamá viene hoy?». Víctor la miró y se dio cuenta de que no podía pronunciar esas palabras. No podía decirle a una niña de 4 años que mamá nunca regresaría a casa. «Naya, ven acá», dijo, sentándose en el sofá. La niña corrió y se subió a sus rodillas. Él la abrazó, sintiendo cómo le temblaban las manos. «Pequeña, mamá. Mamá tuvo un accidente». «¿Un accidente?», no entendió Naya. ¿Como en el dibujo animado de los cochitos? Sí, como en el dibujo animado. Solo que real. ¿Y ahora está enferma? No, cariño. Ella ya no está enferma. Ahora está en el cielo. Naya se quedó pensativa, tratando de entender qué significaban las palabras de papá. ¿En el cielo? ¿Como los angelitos? Sí, como los angelitos. Mamá ahora es un angelito y nos mira desde el cielo. ¿Y va a volver? No, pequeña. No va a volver. Pero siempre nos amará desde el cielo. Naya comenzó a llorar. No inmediatamente, no histéricamente, sino en silencio, como lloran los niños cuando no entienden completamente la magnitud de la tragedia, pero sienten que algo irreparable ha ocurrido. El funeral fue 3 días después. Víctor no lo recordaba bien, todo sucedió como en una neblina. Marina se encargó de la mayor parte de la organización, porque él simplemente no podía actuar normalmente. Naya se aferraba a su mano y miraba en silencio el ataúd rojo donde yacía su mamá. Después del funeral comenzaron los días más difíciles. Víctor se dio cuenta de que ahora él solo era responsable de la niña. No solo de su bienestar físico, sino también de su estado emocional. Naya lloraba mucho por las noches, pedía a mamá, sin entender por qué no venía. El trabajo en la fábrica tuvo que cambiarlo por uno más flexible. Se colocó en una pequeña empresa de tecnología donde se podía trabajar parcialmente desde casa. Esto le permitía pasar más tiempo con Naya, pero el salario era menor y tenía que economizar en todo. La niña iba al jardín de infantes solo hasta el mediodía y el resto del tiempo lo pasaban juntos. Víctor aprendió a cocinar, lavar, planchar, todo lo que antes hacía Lina. Estudiaba artículos sobre psicología infantil, leía libros sobre crianza, trataba de entender cómo hablar correctamente con un niño sobre la pérdida de un padre.
Lo más difícil era que Naya preguntaba constantemente sobre mamá. Quería saber dónde vivía mamá en el cielo, si podía verlos, si tenía frío allí. Víctor respondía como podía, pero entendía que sus explicaciones no eran muy convincentes. Los vecinos y amigos ayudaban como podían. La anciana Ana de la habitación vecina a menudo se llevaba a Naya a su casa cuando Víctor necesitaba quedarse tarde en el trabajo. Marina, la amiga de Lina, llamaba regularmente, se interesaba por sus asuntos y a veces traía a su hija a jugar con Naya. Pero a pesar de todo el apoyo, Víctor se sentía inadecuado. Veía cómo Naya se acercaba a las mujeres, a Ana, a Marina, a la educadora del jardín de infantes. La niña necesitaba cuidado maternal, ese calor especial que solo puede dar una mujer. Además, Víctor se torturaba con remordimientos. Se enojaba con Lina por haberlos abandonado, pero al mismo tiempo se sentía culpable por esa ira. ¿Se puede estar enojado con los muertos? ¿Tenía derecho a juzgar su elección? A veces por las noches, cuando Naya dormía, se sentaba en la cocina y trataba de entender qué había salido mal en su matrimonio. ¿Quizás él era un mal marido? ¿Quizás no le daba a Lina lo que ella necesitaba? ¿O simplemente ella era demasiado joven para la vida familiar? Se casaron cuando Lina tenía 19 años. Naya nació un año antes de la boda. Quizás Lina era demasiado joven y simplemente no estaba preparada para la maternidad. Quizás se sentía atrapada. Pero entonces, ¿por qué no lo había dicho antes? ¿Por qué fingió todos estos años? ¿Y por qué decidió irse precisamente ahora, cuando Naya ya era lo suficientemente mayor para entender lo que estaba pasando? Todas estas preguntas no lo dejaban en paz. Pero lo que más lo atormentaba era que no podía darle a Naya una familia completa. Un niño debe crecer rodeado de amor, debe tener tanto mamá como papá. Y Naya solo lo tenía a él, y no estaba seguro de estar cumpliendo bien su papel. Papá, ahí está la tumba de mamá. La voz de Naya lo devolvió al presente. Se acercaron a la elegante lápida de granito negro. En ella estaba grabada la fotografía de Lina, joven, hermosa, con la sonrisa que Víctor recordaba de su primer encuentro. Bajo la fotografía, en letras doradas estaba grabado, Alina Guerrera. Esposa y madre amada. Víctor puso un ramo de rosas blancas al pie del monumento. Naya sacó de su pequeña mochila un dibujo que había hecho el día anterior, una casa, un solecito, y 3 figuras, papá, mamá e hija, tomados de las manos. Mamá, esto lo dibujé de nuestra familia, dijo la niña seriamente, colocando cuidadosamente el dibujo junto a las flores. Papá dijo que ahora vives en el cielo, pero creo que de todas formas nos ves. Víctor se acuclilló junto a su hija. Lo invadió una ola de amargura y al mismo tiempo ternura. Naya aceptaba la muerte de su madre con esa simplicidad filosófica de la que solo son capaces los niños. Extrañaba a mamá, preguntaba a menudo por ella, pero no caía en histerias ni hacía escenas. Quizás simplemente aún no entendía completamente lo que significaba para siempre. Mamá, ¿sabes qué desayuné hoy? Continuó Naya, poniéndose en cuclillas frente a la tumba. Papá me hizo tortitas, pero no quedaron tan sabrosas como las tuyas. Las quemó un poquito. Víctor sonrió involuntariamente. La cocina nunca había sido su fuerte, pero se esforzaba honestamente por dominar al menos lo básico. Durante este año había aprendido a cocinar platos simples, a hacer trenzas a su hija e incluso coser botones. A veces se sentía torpe, pero Naya nunca se quejaba. Y también papá y yo ayer leímos un libro sobre una princesa, relataba la niña. Había una hada buena que ayudaba a todos. Papá dijo que tú ahora también eres como una hada buena, nos miras desde el cielo y nos ayudas. Víctor sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Miraba a su hija, que con tanta sinceridad hablaba con su madre, y entendía que ambos aún no habían aprendido a vivir sin Lina. Cada día era una lucha, con la soledad, con el sentimiento de culpa, con la necesidad de ser fuerte por el niño. En los primeros meses después de la tragedia, Víctor a menudo se enojaba con Lina. ¿Cómo pudo abandonarlos? ¿Cómo pudo irse con otro hombre,
dejando a una hija de 4 años. Pero gradualmente la ira se transformó en comprensión. Lina era joven, se habían casado temprano, quizás simplemente no estaba preparada para la vida familiar. O quizás algo no estaba bien en su matrimonio y él mismo no pudo darle lo que ella buscaba. «Papá, ¿puedo correr un poquito?», preguntó Naya, levantándose de rodillas. «Por supuesto, pequeña. Solo no muy lejos, para que te vea». Naya asintió y corrió por la amplia avenida entre las tumbas. Era una niña activa, y quedarse mucho tiempo en un lugar le resultaba difícil. Víctor se quedó sentado junto a la tumba de su esposa, observando a su hija. Durante este año había repensado mucho. Los vecinos y amigos ayudaban como podían. Pero a pesar de todo el apoyo, Víctor se sentía inadecuado. Trataba de ser para su hija tanto papá como mamá al mismo tiempo, pero entendía que no lo lograba bien. Naya necesitaba cuidado femenino, ese calor que solo puede dar una madre. Lina dijo en voz baja, mirando la fotografía en la lápida. «No sé si estoy haciendo todo correctamente. A veces me parece que no puedo. Naya es tan inteligente, tan sensible. Se merece algo mejor». El viento susurró las hojas sobre su cabeza y a Víctor le pareció que escuchaba una respuesta. Quizás era autosugestión, pero en ese momento sintió una extraña calma, como si Lina realmente estuviera cerca y aprobara sus esfuerzos. «Papá». Resonó la voz de Naya. «Papá, ven acá rápido». Víctor levantó la cabeza y vio que su hija estaba a unos 50 metros de él, junto a un abedul viejo. Agitaba la mano, invitándolo a acercarse. En su voz se escuchaba emoción, pero no miedo. «¿Qué pasó, pequeña?», le gritó, levantándose. «Solo mira», respondía Naya, sin apartar la vista de algo que estaba oculto de su padre por el tronco del árbol. Víctor se dirigió rápidamente hacia su hija. Cuando se acercó, vio lo que había emocionado tanto a Naya. Junto al abedul, en un banco, estaba sentada una mujer de unos 40 años con una niña que se parecía sorprendentemente a su hija. «Papá, mira cómo se parece esa niña a mí», susurró Naya emocionada. «Incluso se llama igual que yo, Y. Dijo que nació el mismo día que yo». Víctor se detuvo como clavado. La niña en el banco realmente se parecía increíblemente a Naya. Los mismos ojos marrones, el mismo cabello oscuro, la misma forma de labios. Incluso la estatura y constitución eran prácticamente idénticas. «Buenos días», dijo a la mujer, acercándose. «Soy Víctor, y esta es mi hija Naya». La mujer le dirigió la mirada, y Víctor vio en sus ojos la misma sorpresa que probablemente se reflejaba en los suyos propios. Elizabeth se presentó. «Y esta es mi hija, Anastasia. Vinimos a la tumba de mi esposo». Las niñas mientras tanto se examinaban mutuamente con genuino interés. La semejanza era tan sorprendente que Víctor sintió cómo se le mareaba la cabeza. «Dile otra vez a mi papá cuándo es tu cumpleaños», pidió Naya a la niña. «El 15 de mayo», respondió Anastasia. «¿Y el tuyo?». «También el 15 de mayo». Se alegró Naya. «Te dije». Víctor miró a Elizabeth, que palideció al escuchar esta conversación. «Esto es increíble», susurró. «Esto no puede ser». «¿Cuántos años tiene su hija?», preguntó Víctor, aunque la respuesta era obvia. 4. «Mi hija también tiene 4. «¿En qué hospital?». «En el hospital materno San Rafael», respondió Elizabeth, palideciendo cada vez más. A Víctor se le nubló la vista. Naya había nacido en el mismo hospital, el mismo día. Tal coincidencia era increíble, pero la explicación solo podía ser una de la que ni siquiera podía pensar. «¿Puedo jugar contigo?», preguntó Naya a Anastasia. «Por supuesto». Se alegró esta. «¿Quieres que te enseñe a hacer coronas de dientes de león?». Las niñas corrieron hacia el prado donde crecían dientes de león, dejando a los adultos solos con su conmoción. «Escuche», dijo Víctor, sentándose en el banco junto a Elizabeth. «Sé que esto suena loco, pero ¿no recuerda por casualidad si hubo algún caso con gemelos en el hospital?». Elizabeth se estremeció como por un golpe.
¿Qué quiere decir? Creo que necesitamos hablar. Seriamente. Elizabeth Torrente estaba sentada en el banco, incapaz de apartar la mirada de las niñas que jugaban. Sus manos temblaban y en su cabeza bullían pensamientos que había tratado de alejar durante muchos años. Anastasia. Mi hija. Comenzó, pero su voz temblaba. Ella es adoptada. Víctor sintió cómo la tierra se movía bajo sus pies. Había sospechado durante mucho tiempo que en los últimos meses antes de la muerte, Lina escondía algo importante. Ahora comenzaba a entender que exactamente. Cuénteme todo, le pidió. Por favor. Elizabeth respiró profundamente y cerró los ojos, como reuniendo fuerzas. Hace 4 años mi esposo y yo perdimos a nuestro hijo. Estaba en el 7º mes de embarazo cuando comenzó el desprendimiento de placenta. Los médicos lucharon, pero se cayó, incapaz de continuar. Lo siento mucho, dijo Víctor en voz baja. Igor y yo estábamos desesperados. Los médicos dijeron que ya no podría tener hijos. Y nosotros soñábamos tanto con un niño. Y entonces la jefa del hospital, que era conocida nuestra, dijo que había una niña de la que la madre había renunciado. Recién nacida. ¿Y aceptaron? No lo pensamos ni un segundo. Igor tramitó todos los documentos y una semana después nos llevamos a Anastasia a casa. Era tan pequeñita, tan indefensa. Inmediatamente la amamos como si fuera nuestra. Víctor miró a la niña que jugaba. Anastasia se reía, haciendo una corona de dientes de león junto con Naya. Eran tan parecidas que esto no podía ser una simple coincidencia. ¿Y qué sabe sobre los padres biológicos? Muy poco. La jefa dijo que la madre era muy joven, estudiante, soltera. La chica dio a luz gemelos, pero decidió quedarse solo con un niño. Dijo que no podría mantener a 2 niños. ¿Gemelos? Repitió Víctor, sintiendo como el corazón latía desenfrenadamente. Sí. Pero al segundo niño se lo llevó consigo. Nosotros solo vimos a nuestra Anastasia. Víctor se frotó la cara con las manos. Todo comenzaba a formar un cuadro aterrador. Cuando Lina estaba embarazada en los últimos meses, habían estado peleados, y el día del parto y al alta Víctor no había estado con ella. Lina nunca le había contado los detalles del parto. Solo decía que había sido cesárea, que se había cansado mucho, y que en los primeros días después del parto se había sentido mal. Elizabeth dijo, tratando de hablar con calma. ¿Recuerda cómo se llamaba esa chica? Sí, por supuesto. Lina. No terminó la frase, porque vio la expresión en el rostro de Víctor. Él estaba pálido como la nieve. Era mi esposa, susurró. Lina. Murió hace 1 año. Elizabeth se levantó del banco como si la hubieran electrocutado. ¿Qué? Esto es imposible. ¿Quiere decir qué? Quiero decir que nuestras hijas son gemelas. Hermanas. ¿Y yo? Yo no sabía nada. Ambos guardaron silencio, comprendiendo la magnitud del descubrimiento. Víctor recordaba los últimos meses antes de la muerte de Lina, su extraña reserva, su renuencia a hablar del pasado. Ahora todo se volvía comprensible. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se lo dijo? Preguntó Elizabeth. No sé. Quizás temía mi reacción. O se avergonzaba. Entonces éramos muy jóvenes, teníamos problemas en la relación. Posiblemente pensó que yo no podría mantener a 2 niños. Víctor miró a Naya, que le mostraba a Anastasia cómo hacer nudos correctamente en los tallos de dientes de león. Las niñas estaban tan absortas en el juego que no prestaban atención a los adultos. ¿Sabe? Dijo. Ahora entiendo por qué Lina sufría tanto antes de morir. A menudo hablaba de algunos errores que no se podían corregir. Y en los últimos días se volvió algo distante, como si luchara consigo misma. Quizás quería contarle, posiblemente. Pero ya es tarde para pensar en eso. Elizabeth volvió al banco. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos se leía determinación. Escuche, Víctor dijo. Entiendo que esto es un shock para ambos. Pero si las niñas realmente son hermanas,
Tienen derecho a saberlo. Tiene razón, asintió. Pero ¿cómo les explicamos esto? Son aún muy pequeñas. Por ahora no lo haremos. Primero necesitamos asegurarnos de que tenemos razón. Propongo hacer un análisis de ADN. Si se confirma que son gemelas, entonces pensaremos qué hacer después. Víctor asintió. La propuesta era razonable, aunque en el fondo de su corazón ya no dudaba del resultado. Demasiadas coincidencias, demasiada semejanza obvia entre las niñas. Mamá, mamá, mira. Gritó Anastasia, corriendo hacia el banco. Naya y yo hicimos coronas iguales. Las niñas extendieron a los adultos coronas amarillas de dientes de león, que realmente eran muy parecidas. ¡Qué hermosas!, dijo Elizabeth, tratando de sonreír. ¿Podemos seguir jugando?, preguntó Naya. Anastasia sabe muchos juegos interesantes. Por supuesto, respondió Víctor. Pero no muy lejos de nosotros. Las niñas se fueron corriendo otra vez, y los adultos se quedaron discutiendo la situación que había surgido. Cuénteme sobre su hija, pidió Elizabeth. ¿Cómo es? Naya es una niña muy inteligente. Le gusta escuchar cuentos, dibujar. Después de la muerte de su madre se volvió más seria, pero tiene un carácter bondadoso. Le gusta ayudar a otros, es muy receptiva. Y Anastasia es parecida. A ella también le gusta que le lean libros, especialmente cuentos. Y dibuja bien para su edad. Solo que ella es más activa, inquieta. Es interesante que tengan caracteres diferentes a pesar de ser gemelas. Eso es normal. El ambiente de crianza influye en la formación de la personalidad. Víctor estudió el rostro de Elizabeth. Era una mujer atractiva, aunque en sus ojos se leía cansancio. El cabello rubio estaba peinado cuidadosamente, la ropa simple pero de calidad. Daba la impresión de una persona tranquila, equilibrada. ¿Y su esposo? Comenzó, pero Elizabeth negó con la cabeza. Igor murió hace 2 años. Ataque al corazón. Ahora vivimos solas Anastasia y yo. Disculpe, no quería causar dolor. No es nada. Ya nos acostumbramos. Igor era un padre maravilloso. Anastasia lo extraña mucho. Guardaron silencio, cada uno pensando en lo suyo. Víctor entendía que si sus sospechas se confirmaban, esto cambiaría radicalmente la vida de ambas familias. Naya encontraría una hermana de cuya existencia no sospechaba. Y Anastasia se enteraría de que tiene un padre biológico y una hermana. ¿Sabe?, dijo Elizabeth. Siempre sentí que algo no estaba bien. Anastasia a menudo decía que soñaba con una niña que se parecía mucho a ella. Pedía que le consiguiera una hermanita, pero yo le explicaba que eso era imposible. Y Naya últimamente pregunta a menudo por qué no tiene hermanos o hermanas. Dice que se siente sola. Quizás entre gemelos realmente existe algún tipo de conexión. No sé. Pero lo que pasó hoy me parece no casual. Vinimos aquí en el aniversario de la muerte de Lina, y precisamente aquí los encontramos. Elizabeth miró pensativa hacia la tumba donde yacían flores y el dibujo infantil. ¿Quizás su esposa nos trajo aquí?, dijo en voz baja. Quizás, asintió Víctor. Aunque no creo mucho en esas cosas, yo sí creo. Después de la muerte de Igor me pasaron cosas extrañas. A veces me parece que él sigue cerca, ayudándonos. Las niñas mientras tanto habían inventado un nuevo juego, recogían piedrecitas bonitas y con ellas formaban dibujos en el suelo. Sus risas se extendían por el cementerio, trayendo a este lugar triste una nota de alegría. Escuche, dijo Víctor, ¿qué tal si por ahora no les decimos a las niñas sobre nuestras sospechas? Simplemente diremos que nos hicimos amigos y nos veremos de vez en cuando. Y cuando tengamos los resultados del análisis, entonces decidiremos cómo actuar. Buena idea. Intercambiemos teléfonos. Y quizás nos veamos la próxima semana. Las niñas parece que congeniaron. Por supuesto. Naya estará contenta. Anotaron los contactos el uno del otro, y luego se acercaron a las niñas. Niñas, es hora de irnos, dijo Elizabeth. Anastasia, despídete de Naya.
Ay, pero si aún no terminamos de jugar. Se entristeció Anastasia. No te preocupes, sonrió Víctor. Nos pusimos de acuerdo con tu mamá para vernos la próxima semana. Podrán seguir jugando. ¿De verdad? Se alegró Naya. ¡Hurra! Las niñas se abrazaron al despedirse, y Víctor notó que el abrazo resultó muy natural, como si se conocieran toda la vida. Adiós, Naya, dijo Anastasia. Me gustó mucho jugar contigo. Y a mí también. Eres la mejor amiga. Las familias se separaron en direcciones diferentes, pero Víctor durante todo el camino a casa pensó en lo ocurrido. Naya charlaba sobre la nueva amiga, sin sospechar que posiblemente había conocido a su hermana. En casa Víctor no pudo dormirse por mucho tiempo. Yacía en la cama y repasaba en su cabeza los eventos del día. Si sus sospechas se confirmaban, resultaba que Lina le había ocultado durante 4 años la existencia de una segunda hija. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué la había obligado a renunciar a un niño? Recordó cómo se habían conocido. Se encontraron en una fiesta estudiantil, y Víctor inmediatamente se enamoró de esta chica hermosa e inteligente. Ella era de una familia pobre, vivía en una residencia estudiantil, trabajaba medio tiempo en un café para pagar sus estudios. Su relación se desarrolló rápidamente. Después de 6 meses Lina quedó embarazada. Víctor le propuso matrimonio, pero ella rechazó, diciendo que primero quería terminar sus estudios. Pelearon, y Lina desapareció de su vida por varios meses. Víctor trató de recuperarla, pero ella no respondía a las llamadas y cambió de lugar de residencia. Ahora entendía que había dado a luz gemelas. A una niña se la quedó, de la segunda renunció. ¿Por qué no se lo dijo? ¿Quizás el orgullo no se lo permitió? ¿O temía que él no pudiera con 2 niños? Cuando Lina regresó a su vida, tenía en brazos a la pequeña Naya. Dijo que había cambiado de opinión sobre la boda, que quería estar con él. Víctor estaba tan feliz que no hizo preguntas innecesarias. Se casaron, alquilaron un apartamento y comenzaron a vivir como una familia normal. Pero ahora Víctor entendía que Lina había vivido todos estos años con sentimiento de culpa. Sabía que en algún lugar crecía su segunda hija y no podía olvidarlo. Quizás por eso se había vuelto tan distante en los últimos años. Y quizás por eso se fue con otro hombre, trataba de huir de su pasado. Los siguientes días pasaron en espera tensa. Víctor se puso de acuerdo con un laboratorio privado para realizar el análisis de ADN. Elizabeth accedió al procedimiento, entendiendo que era la única manera de aclarar definitivamente todo. Se encontraron en el centro médico el miércoles por la mañana. Las niñas estaban encantadas con el nuevo encuentro, y los adultos trataban de ocultar su agitación. ¿Qué tipo de análisis es este?, preguntó Naya cuando la enfermera le tomó una muestra de la cavidad bucal. Es para saber si están sanas, respondió Víctor, esperando que la hija no hiciera más preguntas. A mí no me duele nada, dijo Anastasia. Pensé que sería como una inyección. No, querida, sonrió la enfermera. Es un procedimiento muy simple. Después del análisis fueron al parque más cercano. Las niñas jugaron en el parque infantil, y los adultos se sentaron en un banco a observarlas. ¿Sabe?, dijo Elizabeth. Toda la noche pensé en lo que me contó sobre su esposa. ¿Cómo pudo ocultar algo tan importante? Lina era muy orgullosa, respondió Víctor. Y testaruda. Si decidía algo, era prácticamente imposible hacerla cambiar de opinión. Posiblemente pensó que hacía lo correcto. Pero se trata de un niño. De su propia hija, lo sé. Pero piense, tenía solo 18 años, vivía en una residencia estudiantil, no tenía dinero. Posiblemente consideró que no podríamos mantener a 2 niños, y era mejor dar a una buena familia. Quizás tenga razón. Pero qué difícil debe haber sido vivir con tal secreto. Víctor miró a Naya que jugaba. La niña se deslizaba por el tobogán junto con Anastasia, y se reían como si se conocieran toda la vida. Mírelas, dijo. Son absolutamente idénticas.
No solo externamente, sino también las maneras, la forma de reír, incluso la voz es parecida. Sí, es sorprendente. Ayer Anastasia toda la tarde habló sobre Naya. Decía que se siente muy bien con ella, como si fueran parientes. Y Naya en casa jugaba a las hermanitas. Decía que quiere que Anastasia viva con nosotros. Quizás entre gemelos realmente existe una conexión especial. No sé. Pero lo que pasa entre ellas me parece muy natural. Guardaron silencio, cada uno pensando en cómo cambiaría su vida si el análisis confirmaba sus sospechas. Víctor entendía que no podría simplemente conocer a las niñas y olvidarse de esto. Si realmente eran hermanas, tenían derecho a crecer juntas, a saber la una de la otra, a ser parte de una familia. Elizabeth dijo, ¿y qué si el resultado es positivo? ¿Qué haremos? Honestamente, pienso en eso cada minuto. Por un lado, Anastasia es mi hija. La crié, está acostumbrada a mí. Pero por otro lado, si tiene un padre biológico y una hermana. No quiero quitarle a su hija, dijo rápidamente Víctor. Usted es su madre, y eso nunca cambiará. Pero quizás podríamos. No sé. De alguna manera unir nuestras familias. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, las niñas podrían pasar tiempo juntas. Fines de semana, vacaciones. Podrían saber que son hermanas y crecer comunicándose. Elizabeth miró pensativa a las niñas. Anastasia le enseñaba a Naya a hacer pulseras de hierba, y ambas niñas estaban completamente absortas en esta actividad. ¿Sabe? Dijo. Quizás eso sea lo correcto. Anastasia extraña mucho a su padre. Y Naya probablemente necesita cuidado maternal. ¿Qué quiere decir? Quizás si el resultado del análisis se confirma, podríamos intentar vernos más a menudo. Veremos cómo resulta todo. Víctor sintió como el corazón latía aceleradamente. No había pensado en relaciones personales con Elizabeth, pero sus palabras lo hicieron mirarla con otros ojos. Era una mujer atractiva, inteligente, que entendía perfectamente a los niños. Y lo principal, amaba a Anastasia, que posiblemente era su hija. Me gusta esa idea, dijo. Pero no nos adelantemos. Primero esperemos los resultados. Por supuesto. ¿Cuándo estarán listos? Mañana por la tarde. La llamaré en cuanto los reciba. El resto del día lo pasaron en el parque. Las niñas jugaron, y los adultos gradualmente se conocieron mejor. Elizabeth contó que trabajaba como contadora en una pequeña empresa, y por las tardes se ocupaba de Anastasia. Víctor compartió sus planes para el futuro, habló sobre el trabajo en la empresa de tecnología. Cuando llegó la hora de despedirse, las niñas de nuevo se entristecieron. Mamá, ¿cuándo volveremos a ver a Naya? Preguntó Anastasia. Pronto, querida. Muy pronto. ¿Y quizás vamos a nuestra casa de visita? Propuso Naya. Le mostraré a Anastasia mi cuarto y mis juguetes. Es una idea maravillosa, asintió Elizabeth. Si papá no se opone. Por supuesto que no me opongo. Vengan mañana por la tarde a cenar. Las niñas se alegraron, y los adultos entendían que esa sería una tarde especial, posiblemente entonces sabrían la verdad sobre sus hijas. El jueves se hizo eterno. Víctor no podía concentrarse en el trabajo, y Naya todo el día preguntaba cuándo vendrían los invitados. Finalmente, a las 6 de la tarde llamaron del laboratorio. ¿Víctor? Preguntó una voz masculina. Tenemos listos los resultados del análisis de ADN. Lo escucho, respondió Víctor, sintiendo como el corazón estaba listo para saltar del pecho. La probabilidad de que las muestras investigadas pertenezcan a gemelos es del 99,7%. Esto es prácticamente una confirmación del 100%. Víctor se dejó caer en la silla. Estaba preparado para tal resultado, pero cuando escuchó la confirmación oficial, sintió mareo. Gracias, dijo. ¿Cuándo puedo recoger los documentos? Mañana por la mañana. O podemos enviarlos por correo electrónico. Envíenlos por correo, por favor. Víctor colgó e inmediatamente marcó el número de Elizabeth. ¿Aló?
respondió, y en su voz se escuchaba tensión. Elizabeth, soy Víctor. Llegaron los resultados. Y las niñas son gemelas. Anastasia es mi hija. En el teléfono se hizo silencio. Víctor solo escuchaba la respiración pesada de Elizabeth. Lo sabía finalmente, dijo. En el fondo de mi corazón sabía que era verdad. Pero escuchar la confirmación oficial, lo entiendo. Para mí también es un shock. ¿Qué haremos ahora? No sé. Quizás hablemos por la tarde. ¿Vendrán a visitarnos? Sí, por supuesto. Iremos. Pero, ¿cómo les contaremos a las niñas? Primero nosotros entendamos todo, y después decidamos qué y cómo decir. Bien. Nos vemos a las 7. Víctor colgó y miró a Naya, que jugaba en el cuarto infantil. Su hija. Su única hija, que resultaba no ser única. En algún lugar cerca vivía su hermana, y ahora podían estar juntas, pero al mismo tiempo pensaba en Elizabeth. Durante 4 años había considerado a Anastasia su hija. La amaba, la criaba, se preocupaba por ella. ¿Acaso ahora todo cambiaría? A las 7 en punto sonó el timbre. Víctor abrió y vio a Elizabeth con Anastasia. La mujer estaba pálida, pero trataba de sonreír. Pasen, dijo. Naya las está esperando mucho. Naya. Gritó alegremente Anastasia, entrando al recibidor. Vine, Anastasia. Respondió Naya, saliendo corriendo de su cuarto. Ven rápido, te preparé una sorpresa. Las niñas corrieron al cuarto infantil, y los adultos se quedaron en el recibidor. ¿Cómo están? Preguntó Víctor en voz baja. Honestamente, no sé qué siento. Por un lado, me alegra que Anastasia tenga una familia. Por otro, temo perder a mi hija. Elizabeth dijo, tomándola de la mano. No perderá a su hija. Anastasia la ama, y eso nunca cambiará. Usted es su madre, y siempre lo será. Pero ahora tiene un padre biológico, que durante 4 años ni siquiera sabía de su existencia. Y usted la crió, se preocupó por ella. Entre nosotros no puede haber competencia. Elizabeth lo miró con gratitud. Gracias, dijo. Necesitaba escuchar esto. Pasaron a la sala, donde estaba puesta la mesa. Víctor se había esforzado por cocinar algo sabroso, aunque la cocina seguía sin ser su fuerte. Papá, tía Lisa, vengan a nosotras, gritó Naya. Queremos mostrarles nuestro juego. Los adultos entraron al cuarto infantil y vieron que las niñas habían construido con el constructor una casa grande. Esta es nuestra casa, explicó Naya. Aquí vivirán 2 hermanitas. Sí, continuó Anastasia. Vivirán juntas y nunca se separarán. Víctor y Elizabeth se miraron. Los niños les sugerían la solución. Niñas, dijo Víctor, ¿qué tal si les contamos una historia interesante? ¿Cuál? Se interesó Naya. Siéntense con nosotros, propuso Elizabeth. Es una historia muy inusual. Las niñas se sentaron en el sofá entre los adultos, y Víctor comenzó el relato. Había una vez 2 princesitas que nacieron el mismo día. Se parecían mucho, como 2 gotas de agua. Pero sucedió que las princesas crecieron en familias diferentes, sin saber la una de la otra. ¿Y por qué no se conocían? Preguntó Anastasia. Porque su mamá era muy joven y no podía cuidar a 2 princesas a la vez. Dio a una princesa a una buena familia, y a la otra se la quedó. Eso es triste, dijo Naya. Las princesas deben estar juntas. Sí, asintió Elizabeth. Y después de unos años se encontraron. ¿Saben dónde? ¿Dónde? Preguntaron las niñas al unísono. En el cementerio, junto a la tumba de su mamá. Anastasia miró pensativa a Naya, luego a los adultos. ¿Y esas princesas? ¿Somos nosotras? Víctor sintió cómo se le cerraba la garganta. Los niños resultaron ser más listos de lo que pensaba. Sí, querida. Son ustedes. Naya y Anastasia son hermanas. Gemelas. ¿De verdad? Abrió mucho los ojos Naya. ¿Anastasia es mi hermanita? De verdad, confirmó Elizabeth. Nacieron el mismo día,
de la misma mamá. Las niñas se miraron, luego sonrieron simultáneamente. Lo sabía, dijo Anastasia. Sentía que éramos especiales. Y yo lo sabía. Continuó Naya. Por eso me siento tan bien contigo. Se abrazaron, y Víctor sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y ahora viviremos juntas? Preguntó Naya. Es una pregunta complicada, respondió Víctor. Anastasia tiene a mamá Lisa, que la ama mucho. Y tú me tienes a mí. Necesitamos pensar cómo organizarlo mejor. ¿Y qué tal si somos una familia grande? Propuso Anastasia. Mamá Lisa, papá Víctor, yo y Naya. Los adultos se miraron y se rieron. Las siguientes semanas se convirtieron en un tiempo de acercamiento cauteloso. Víctor y Elizabeth decidieron no apresurarse con cambios cardinales, sino gradualmente unir sus esfuerzos para el acercamiento de las niñas. Las niñas pasaban los fines de semana juntas, ya sea en una casa o en la otra. Los adultos también gradualmente se conocían mejor. Elizabeth resultó ser exactamente la persona que faltaba en la vida de él y Naya. Era sabia, paciente, sabía encontrar el enfoque con los niños. Naya se acercaba a ella, como sintiendo la falta de cuidado maternal. Víctor, a su vez, se convirtió para Anastasia en esa figura paterna que le faltaba después de la muerte de Igor. La niña con gusto pasaba tiempo con él, escuchaba sus relatos sobre el trabajo, ayudaba a arreglar juguetes rotos. Un mes después de conocerse decidieron ir toda la familia a la casa de campo de los padres de Elizabeth. Los ancianos vivían en una casa pequeña en las afueras, tenían jardín y huerto. Abuelo, abuela, dijo Anastasia cuando llegaron. Este es mi papá Víctor y mi hermanita Naya. Los ancianos ya estaban al corriente de los asuntos de su hija y nieta. Recibieron a los invitados con hospitalidad. La abuela de Anastasia, María, inmediatamente se puso a agasajar a todos con empanadas y mermelada. El abuelo Nicolás mostró a las niñas su taller, donde hacía juguetes de madera para la nieta. ¿Saben?, dijo María cuando se sentaron a la mesa. Siempre sentí que con nuestra Naya algo era especial. A menudo hablaba de alguna niña que le aparecía en sueños. Ahora se entiende por qué. Y yo le decía a Lisa que el niño necesita un padre, añadió Nicolás. La niña debe saber que tiene protección masculina. Ahora tiene tanto padre como hermana, sonrió Elizabeth. Nuestra familia se hizo más grande. Víctor escuchaba estas conversaciones y entendía que estaba pasando algo importante. No simplemente se conocían, se estaban convirtiendo en una verdadera familia. Elizabeth no era solo la madre de Anastasia, sino la mujer que podría convertirse en su compañera de vida. Esa noche, cuando las niñas ya dormían, él y Elizabeth salieron a pasear por el jardín. ¿Sabe?, dijo ella. No pensé que podría enamorarme otra vez. Después de la muerte de Igor me parecía que esa parte de mi vida estaba cerrada para siempre. ¿Y ahora? Ahora entiendo que me equivoqué. El corazón puede amar otra vez si encuentra a la persona correcta. Víctor se detuvo y se volvió hacia ella. Elizabeth, yo también siento que entre nosotros está pasando algo. Pero me importa saber que esto no es por los niños. No porque nos conviene estar juntos por ellos. No, negó con la cabeza. Los niños están bien. Pero lo que siento por usted es otra cosa. Hace mucho que no me sentía tan viva. Entonces quizás intentemos. Intentemos, asintió. Se besaron bajo el cielo estrellado, y Víctor sintió que su vida finalmente cobraba sentido. No solo criaba a una hija en soledad, estaba creando una nueva familia, llena de amor y comprensión. El otoño trajo consigo nuevos cambios. Víctor y Elizabeth decidieron que era hora de dar el siguiente paso, comenzar a vivir juntos. Encontraron un espacioso apartamento de 3 habitaciones, donde podrían mudarse los 4. Niñas, dijo Víctor cuando examinaban el nuevo apartamento, ¿qué les parece la idea de vivir juntos? ¡Hurra!, gritaron ambas niñas simultáneamente. Este será nuestro cuarto, dijo Naya, señalando una de las habitaciones. Dormiremos aquí. Sí, asintió Anastasia. Y tendremos mucho espacio para juguetes.
Los adultos sonrieron viendo la alegría de las niñas. Programaron la mudanza para octubre, después de que Elizabeth terminara todos los asuntos en el trabajo anterior. La preparación para la mudanza se convirtió para ellos en un tiempo de acercamiento aún mayor. Juntos eligieron muebles, discutieron cómo mejor acondicionar el apartamento, planearon la vida familiar. ¿Sabes?, dijo Elizabeth cuando estaban parados en la mueblería. Me parece que hacemos todo correctamente. Los niños están felices, y nosotros también. Sí, asintió Víctor. Aunque a veces me parece que todo pasa demasiado rápido. Y a mí me parece que simplemente recuperamos el tiempo perdido. Las niñas vivieron 4 años separadas. Ahora pueden estar juntas. Tienes razón. Y me alegra que el destino nos haya unido precisamente de esta manera. El día de la mudanza vinieron a ayudar amigos y parientes. Marina, la amiga de la difunta Lina, trajo una caja con juguetes que habían pertenecido a su hija. La niña quería compartir los juguetes con las hermanas. Creo que a las niñas también les gustarán estos juguetes, dijo. Gracias, respondió Elizabeth. Creo que estarán muy contentas. Ana, la vecina de Víctor, también vino a despedirse. Los voy a extrañar, dijo. Pero me alegra mucho que Naya tenga una familia completa. Nosotros también la extrañaremos, respondió Víctor. Usted nos ayudó mucho. Para la noche todos se reunieron en el nuevo apartamento. Las cajas estaban por todas partes, pero ya se sentía que este era un hogar donde viviría una familia unida. ¿Podemos hacer un picnic justo en el suelo?, propuso Naya. Excelente idea, asintió Elizabeth. Será nuestra primera cena familiar en la nueva casa. Extendieron una manta en el centro de la sala, trajeron comida y se sentaron en círculo. Las niñas charlaban sobre cómo mañana irían al nuevo jardín de infantes, los adultos hacían planes para el futuro. ¿Y saben qué es lo que más me gusta?, dijo Anastasia. Que ahora tengo mamá, papá y hermanita. Como en una familia de verdad. Y yo también tengo mamá, añadió Naya, abrazando a Elizabeth. Mamá Lisa, ¿serás mi mamá? Por supuesto, querida. Si tú quieres. Quiero. Quiero mucho. Víctor miraba esta escena y sentía como el corazón se llenaba de felicidad. Hace un año él era un padre soltero que no sabía cómo criar correctamente a su hija. Y ahora tenía una familia completa, donde cada uno se sentía necesario y amado. La vida en el nuevo apartamento rápidamente entró en ritmo. Las niñas iban al mismo jardín de infantes, Víctor y Elizabeth aprendieron a coordinar sus horarios de trabajo para que alguien siempre estuviera en casa con los niños. Por las tardes cenaban todos juntos, discutían los eventos del día, planeaban los fines de semana. Las niñas contaban sobre sus aventuras en el jardín de infantes, los adultos compartían noticias del trabajo. Establecemos tradiciones familiares, propuso Elizabeth una noche. ¿Qué son las tradiciones?, se interesó Naya. Bueno, por ejemplo, los sábados siempre haremos tortitas para el desayuno. Y los domingos pasearemos por el parque. Es una idea maravillosa, asintió Víctor. ¿Qué piensa Anastasia? Me gusta. Se alegró la niña. Y también podemos los viernes ver películas toda la familia. Y leer cuentos antes de dormir, añadió Naya. Sí, exclamaron las niñas al unísono. Así aparecieron sus primeras tradiciones familiares. Las tortitas de los sábados rápidamente se convirtieron en ritual favorito. Víctor y Elizabeth preparaban la masa, y las niñas ayudaban a hacer las tortitas y decorarlas con mermelada, miel y frutas. Los paseos dominicales por el parque se convirtieron en tiempo para largas conversaciones. Las niñas recogían hojas bonitas para el herbario, alimentaban a los patos en el estanque, jugaban en el parque infantil. Los adultos disfrutaban de estos momentos de felicidad familiar. Las sesiones de cine de los viernes se convirtieron en verdaderas fiestas familiares. Preparaban palomitas, se cubrían con mantas y veían películas bondadosas. A veces las niñas se dormían justo en el sofá, y entonces Víctor y Elizabeth cuidadosamente las llevaban a la cama. Las lecturas nocturnas se convirtieron en tiempo especial. Leían cuentos,
relatos infantiles, a veces incluso poesías simples. Las niñas escuchaban conteniendo la respiración y luego discutían lo leído. Creo, dijo Anastasia una noche, que nuestra familia es la mejor. No todos los niños tienen padres. Sí, asintió Naya. Tenemos la mejor familia del mundo. Elizabeth y Víctor se miraron. Entendían que habían creado algo hermoso, una familia donde cada uno se sentía amado y necesario. En noviembre decidieron legalizar oficialmente su relación. La boda fue modesta. Hubo pocos invitados, solo los amigos más cercanos y parientes. Mamá, papá, dijo Naya cuando se fotografiaban después de la ceremonia, ¿ahora somos una familia de verdad? Sí, pequeña, respondió Víctor. Ahora somos oficial y verdaderamente una familia. ¡Hurra! Gritaron ambas niñas y abrazaron fuertemente a los padres. El invierno trajo consigo las primeras pruebas serias para la nueva familia. Anastasia se enfermó de neumonía y fue hospitalizada. Elizabeth estaba en pánico, Víctor trataba de apoyarla, y Naya no entendía por qué la hermanita no podía venir a casa. Papá, ¿Anastasia se va a curar?, preguntó Naya una noche cuando regresaban del hospital. Por supuesto, querida, respondió Víctor, sentando a la hija en sus rodillas. Los médicos la están curando, y pronto se pondrá bien. ¿Y por qué mamá Lisa llora todo el tiempo? Porque se preocupa por Anastasia. Cuando amamos mucho a alguien, tenemos miedo de perderlo. Yo también tengo miedo de perder a Anastasia. Es mi hermanita. Lo sé, pequeña. Pero no la perderemos. Nuestra familia es fuerte y superaremos cualquier dificultad. Naya asintió y se apretó contra su padre. Víctor entendió que la enfermedad de un niño afecta a todos los miembros de la familia. Pero también entendió que precisamente en los momentos difíciles la familia se hace aún más fuerte. Elizabeth pasaba días y noches en el hospital, casi sin apartarse de la cama de su hija. Víctor tomó vacaciones para estar cerca de ella y ayudar a cuidar a Anastasia. Gracias, dijo Elizabeth cuando estaban sentados en la habitación del hospital. Sin ti no habría podido. Somos una familia, respondió Víctor. La familia siempre se apoya mutuamente. Una semana después Anastasia se sintió mejor. La temperatura bajó, la respiración se normalizó. Los médicos dijeron que la crisis había pasado. Mamá, papá, dijo débilmente Anastasia cuando abrió los ojos después de un largo sueño. Pensé que nunca más los vería. Tontita, sollozó Elizabeth. No iremos a ningún lado. Siempre estaremos cerca. ¿Y dónde está Naya? En casa. No podía venir al hospital para no contagiarse. Pero todos los días te dibuja postales. ¿De verdad? Quiero verlas. Víctor sacó de la bolsa una pila de dibujos infantiles. Naya los hacía cada día, representando a la familia, la casa, flores y diferentes animales. En cada postal estaba escrito, para Anastasia, de su hermanita Naya. Que te cures pronto. ¡Qué bonitos! Se alegró Anastasia. Díganle a Naya que la amo mucho. Se lo diremos, prometió Víctor. Y ahora descansa. Necesitas recuperar fuerzas para curarte pronto. Unos días después dieron de alta a Anastasia. En casa la esperaba una sorpresa. Naya, con ayuda de mamá Lisa, había decorado su cuarto con globos y guirnaldas. Bienvenida a casa, gritó Naya cuando Anastasia entró al apartamento. Naya. Se alegró Anastasia. ¿Cómo te extrañé? Las hermanas se abrazaron, y Víctor entendió que su vínculo se había hecho aún más fuerte. La enfermedad mostró a las niñas lo importante que era valorarse mutuamente. En mayo, cuando las niñas cumplieron 5 años, organizaron una fiesta grandiosa. Por primera vez en su vida las gemelas celebraban su cumpleaños juntas. Este es el mejor cumpleaños de mi vida, dijo Anastasia, soplando las velas del pastel. Y del mío también, asintió Naya. Los invitados estaban encantados con la semejanza de las niñas. Muchos no podían creer que no hubieran crecido juntas desde el nacimiento, tan sincrónicamente se movían, hablaban y reaccionaban a lo que pasaba. Increíble, dijo el abuelo Nicolás. La naturaleza creó un verdadero milagro. Sí, asintió la abuela María.
Y qué bueno que el destino las unió. En verano fueron toda la familia al mar. Era su primer viaje conjunto, y todos estaban muy nerviosos. Papá, ¿el mar es grande?, preguntó Naya cuando viajaban en tren. Muy grande, respondió Víctor. Tan grande que no se ve el final. ¡Guau! Se admiró Anastasia. ¿Y se podrá nadar? Por supuesto, sonrió Elizabeth. Pero solo bajo la supervisión de adultos. La semana en el mar pasó como un cuento. Las niñas construían castillos de arena, recogían conchas, chapoteaban en las olas. Víctor y Elizabeth disfrutaron del sol cálido y la alegría de los niños. ¿Sabes?, dijo Elizabeth cuando por la noche estaban sentados en la playa. Hace un año no podía imaginar que mi vida pudiera cambiar tanto. Y yo pensaba que criaría a Naya solo hasta el final de la vida, respondió Víctor. Pero el destino nos regaló una segunda mitad. No, negó con la cabeza Elizabeth. El destino nos regaló una familia entera. Miraban a las niñas que jugaban y entendían que la felicidad no son palabras ruidosas, sino momentos silenciosos cuando todos tus seres queridos están sanos y cerca. El otoño trajo consigo noticias alegres. Víctor y Elizabeth decidieron adoptar a un niño. Los niños estaban encantados, las niñas no podían creer que tendrían un hermanito. ¿De verdad?, preguntó Naya cuando estaban sentados cenando. ¿Tendremos otro niño en la familia? Sí, sonrió Elizabeth. Pronto tendrán un hermanito. ¡Hurra!, gritó Anastasia. Siempre soñé con un hermanito pequeño. Y yo también, dijo Naya. Jugaremos con él con cochecitos. Mamá Lisa, ¿puedo leerle cuentos al pequeño cuando aparezca?, preguntó Naya. Por supuesto, querida. El pequeño estará muy contento de escuchar tu voz. Y yo le enseñaré a jugar con el constructor, añadió Anastasia. Y le mostraré cómo hacer aviones de papel. Serán hermanas mayores maravillosas, dijo Elizabeth. En octubre apareció Kiko en la familia, un bebé fuerte y sano de 6 meses con cabello oscuro y ojos azules. Las niñas estaban encantadas con la aparición del hermanito. ¿Puedo cargarlo?, preguntó Naya cuando vieron por primera vez al pequeño. Con cuidado, dijo Elizabeth. Siéntate en el sofá, te lo pondré en los brazos. Naya cuidadosamente tomó al hermanito y se quedó inmóvil, temiendo moverse. Es tan pequeño, susurró. Y tan bonito. ¿Ahora puedo yo?, pidió Anastasia. Las niñas por turnos cargaron a Kiko, examinaron sus deditos pequeños, escucharon cómo respiraba dormido. Mamá, papá, dijo Anastasia. Ahora tenemos la familia más grande del mundo. Sí, asintió Víctor. Y la más feliz. Kiko rápidamente se convirtió en el centro de atención de toda la familia. Las niñas competían por ofrecer su ayuda, traer el biberón, cantarle una canción de cuna, mostrarle un juguete. Miren, sonríe. Se alegraba Naya cuando Kiko comenzó a reaccionar a las caras. Es porque nos reconoció, explicaba Anastasia. Somos sus hermanas. Sí, confirmaba Elizabeth. Los niños memorizan muy rápido las voces y caras de las personas queridas. La aparición de Kiko definitivamente los convirtió en una verdadera familia. Ahora tenían preocupaciones comunes, alegrías comunes, planes comunes para el futuro. Víctor con sorpresa descubrió que la paternidad se le daba mucho más fácil que la primera vez. Ya sabía cómo cambiar pañales, cómo calmar a un bebé que llora, cómo jugar con un pequeño. Elizabeth era una madre excelente. Sabía combinar el cuidado del recién nacido con la atención a los niños mayores. Las niñas no se sentían olvidadas, a pesar de que la mayor parte del tiempo se dedicaba al cuidado de Kiko. Mamá, cuando Kiko crezca, ¿le enseñaremos a leer?, preguntó Naya. Por supuesto, respondió Elizabeth. Serán sus primeras maestras. Y yo le enseñaré a andar en bicicleta, añadió Anastasia. Y a jugar fútbol, dijo Naya. Serán hermanas mayores maravillosas, elogió Víctor. Pasó un año desde la aparición de Kiko. El pequeño ya caminaba, decía las primeras palabras, exploraba activamente el mundo circundante. Las niñas con gusto jugaban con él, ayudaban a los padres a cuidar al hermanito travieso. Kiko, ven acá.
Llamaba Naya cuando el pequeño se arrastraba bajo la mesa. No vayas ahí, está sucio, advertía Anastasia. Kiko se reía y continuaba sus exploraciones. Era un niño alegre y activo que traía mucha alegría a la casa. La vida familiar se estableció definitivamente. Cada uno tenía su papel, sus obligaciones, pero lo principal, todos se sentían necesarios y amados. Naya y Anastasia fueron al primer grado en la misma escuela, en la misma clase. Los maestros aconsejaron no separar a las gemelas. ¿Cómo van las cosas en la escuela?, preguntaba Víctor cada día. Bien, respondía Naya. Ya sé leer oraciones enteras. Y yo aprendí a resolver ejemplos, añadía Anastasia. Muy bien, elogiaba Elizabeth. Estoy orgullosa de ustedes. Por las tardes todos juntos hacían las tareas. Las niñas se ayudaban mutuamente y los padres explicaban los momentos difíciles. Kiko se sentaba al lado con un constructor infantil, a veces trataba de ayudar a las hermanas. No molestes, Kiko, se reía Naya. Hacemos tareas. Vive, repetía el pequeño, y todos se reían. Los fines de semana continuaban observando sus tradiciones familiares. Las tortitas de los sábados, los paseos dominicales, las sesiones de cine de los viernes, todo esto se había convertido en parte inseparable de su vida. ¿Y recuerdan cómo nos conocimos?, preguntó Anastasia una noche. Por supuesto, respondió Víctor. Me parece que mamá en el cielo especialmente nos unió, dijo pensativa Naya. Quizás, asintió Elizabeth. A veces pasan cosas que son difíciles de explicar. Creo que mamá quería que estuviéramos juntos, añadió Anastasia. Para que tuviéramos una familia de verdad. Y tenemos una familia de verdad, dijo Víctor. La mejor del mundo. Pasaron 3 años desde su primer encuentro en el cementerio. Naya y Anastasia habían crecido, se habían vuelto más independientes, pero su vínculo solo se fortaleció. Kiko se convirtió en un niño travieso que adoraba a sus hermanas mayores. En mayo, en el cumpleaños de las niñas, por tradición fueron al cementerio a la tumba de Lina. Ahora esto no era una obligación triste, sino un recuerdo luminoso de cómo comenzó su historia común. Kiko se quedó con los abuelos. Mamá, dijo Naya, poniendo flores frescas en la lápida. Todo está bien con nosotras. Vivimos en una familia grande y unida. Sí, añadió Anastasia. Tengo papá, hermanita y hermanito. Y mamá Lisa, que nos ama mucho. Y yo tengo a mamá Lisa, que cuida de nosotras, continuó Naya. Gracias, Lina, dijo Víctor. Si no fuera por ti, nunca nos habríamos conocido. Elizabeth le apretó fuertemente la mano. ¿Saben?, dijo Elizabeth. Me parece que todo pasó exactamente como debía pasar. Lina dio a Anastasia en buenas manos, y luego arregló que todos nos encontráramos. Sí, asintió Víctor. A veces parece que todo estaba predeterminado. Papá, mamá, llamó Naya. ¿Podemos Anastasia y yo hacer una corona para mamá? Por supuesto, respondió Elizabeth. Las niñas corrieron a recoger dientes de león y los adultos se quedaron junto a la tumba. Lina, dijo Víctor en voz baja. Ya no estoy enojado contigo. Entiendo que eras muy joven y te asustaste de la responsabilidad. Pero lo principal, diste vida a 2 niñas maravillosas. Y ahora crecen en amor y cuidado. Sí, añadió Elizabeth. Gracias por traerme a esta familia. Nunca había sido tan feliz. Ya llegamos, se oyeron las niñas. Miren qué corona tan bonita resultó, dijo Anastasia, corriendo hacia los padres. Es para mamá en el cielo, añadió Naya. Pusieron la corona al pie del monumento y Víctor sintió como algo se completaba en su alma. El círculo se cerró. Lina les había dado la oportunidad de conocerse, crear una familia, encontrar la felicidad. Es hora de ir a casa, dijo Elizabeth. Hoy es el cumpleaños de nuestras niñas. Sí. Se alegraron las gemelas. En casa nos espera pastel y regalos, añadió Víctor. Se dirigieron hacia la salida del cementerio. Una familia feliz y unida. Naya y Anastasia caminaban tomadas de la mano, charlando sobre los planes para el cumpleaños. Elizabeth sonreía mirando a sus niños. ¿Saben?, dijo.
Cuando era pequeña, soñaba con una familia grande. Muchos niños, un esposo que ame, una casa acogedora. Entonces me parecía que era solo un sueño. ¿Y ahora? Preguntó Víctor. Y ahora sé que los sueños se hacen realidad. Solo hay que creer y no tener miedo de abrir el corazón al amor. Mamá, papá, llamó Naya. ¿Nos aman? Por supuesto, querida, respondió Víctor. Los amamos mucho. Más que a nada en el mundo, añadió Elizabeth. Y nosotras los amamos. Dijeron las niñas al unísono. Caminaban por las avenidas primaverales y adelante los esperaba una larga vida feliz. Una vida que comenzó con un encuentro en el cementerio, con una frase infantil: papá, mira cómo se parece esa niña a mí. A veces el destino arregla coincidencias sorprendentes. A veces la pérdida se convierte en ganancia y la familia se encuentra en los lugares más inesperados. Lo principal es no pasar de largo una mano extendida, no tener miedo de abrir el corazón a un nuevo amor. Pasaron 5 años. Naya y Anastasia estudiaban excelentemente en la escuela. Kiko fue al primer grado, orgulloso de tener hermanas mayores tan inteligentes. Víctor y Elizabeth abrieron una pequeña empresa familiar que se dedicaba a organizar fiestas infantiles. Usaban su experiencia de criar a 3 niños para crear alegría para otras familias. Una noche la familia se reunió en su acogedora sala y por la ventana se ponía el sol. Adelante había otra cena familiar común, otra noche de sueño tranquilo en la casa natal, otro día de vida llena de amor y comprensión. Y en algún lugar del cementerio, en la tumba de una mujer joven, yacía una corona de dientes de león que las niñas gemelas habían hecho en su última visita. Y quizás, realmente, el alma de Lina miraba a su familia desde el cielo y se alegraba de que sus hijas hubieran encontrado la felicidad. Porque el amor vence todo. Incluso el tiempo, la muerte y las circunstancias más difíciles. El amor siempre encuentra la manera de unir esos corazones que fueron creados el uno para el otro. Y esta historia es solo una de las muchas pruebas de que en el mundo hay lugar para los milagros. Solo hay que creer y no tener miedo de extender